Buenas noches a todos. Vamos a hacer una pequeña presentación acerca de lo que es la relación de los Incoterms con la contratación del transporte aéreo. Más que todo vamos a ver lo que esto conlleva dentro de los costes y los riesgos, ¿verdad? Esta es una presentación por parte del grupo número 4 de la clase de medios de transporte, el cual está conformado por Daniel Durón, Kevin Paredes y mi persona Kelvin Luna. Antes de que podamos comenzar a hablar de cómo los Incoterms están relacionados o cómo se aplican para el transporte aéreo, debemos saber lo que un Incoterm significa, ¿verdad? Por sus siglas en inglés significa International Commercial Terms, que en español nos quiere decir que son los términos internacionales del comercio. ¿Qué son los Incoterms? Son un conjunto normalizado de reglas que fijan los términos comerciales en la compra-venta de mercancías, estableciendo las principales obligaciones de las partes intervinientes, hablándose del vendedor como exportador y el comprador, que en este caso es el importador, ¿no? Y esto respecto al contrato de compra-venta. Entonces, básicamente son las normas que nos van a decir qué responsabilidades tiene tanto el vendedor como el comprador dentro de una compra-venta de mercancías. ¿Quién se hace cargo de tal cosa en origen, en destino, etcétera? Lo vamos a ver a continuación. Antes de que podamos ver los tipos de Incoterms que existen y cómo se separan estos y cómo se separan las responsabilidades por cada uno de los Incoterms, tenemos que saber las responsabilidades que van a tener ambos en cualquiera de los Incoterms, ¿cierto? Entonces, para comenzar, las obligaciones del vendedor, que en algunas se parecen con las del comprador, pero sí hay diferencias. Entonces, las obligaciones del vendedor son obligaciones generales del vendedor. La segunda es licencias, autorizaciones, acreditaciones de seguridad y otras formalidades, contratos de transporte y seguro, entrega, transmisión de riesgos, reparto de costes, notificaciones al comprador, documentos de entrega, comprobación, embalaje, marcado y ayuda con información y costes relacionados. Ahora bien, vamos a ver las obligaciones del comprador. Como la primera, al igual que el vendedor, son las obligaciones generales del comprador. La segunda y la tercera son iguales: licencias, autorizaciones, acreditaciones de seguridad y otras formalidades, contratos de transporte y seguro, también recepción de la mercancía, transmisión de riesgos, reparto de costes, notificación al vendedor, prueba de la entrega, inspección de la mercancía y ayuda con información y costes relacionados. Ahora que ya conocemos las obligaciones que cada uno de los dos podría tener dentro del contrato en la compra-venta de mercancías, vamos a ver los tipos de contrato que hay y cómo se dividen las responsabilidades en cada uno de ellos. Ok, esos son los Incoterms de la actualización del 2010. En resumidas cuentas, aquí al lado izquierdo, en la columna izquierda, tenemos lo que son todos los Incoterms aplicados para el transporte. En este caso, el FAS no lo vamos a tocar porque básicamente es más que todo para el transporte marítimo. Y en la primera fila tenemos todos los pasos que conlleva lo que es una compraventa de mercancías, ¿verdad? Entonces, podemos ver que tiene mercancía preparada para su venta, carga de mercancía en el origen, transporte hasta el puerto de origen, trámites aduanales de exportación, manipulación y carga en origen, transporte principal, que en este caso es el transporte aéreo, manipulación de descarga en destino, trámites aduanales de importación, transporte interior en destino y entrega la mercancía al comprador. Entonces, como podemos ver, los primeros 5 pasos o primeros 5 partes son dentro del origen. Son acciones o costos en la ciudad de origen o en el país de origen. Luego está el transporte principal, que es el transporte aéreo desde el origen hacia el destino. Y luego los últimos 4 pasos ya son los costes en el destino, ¿verdad? Ya sabiendo esto, podemos analizar un poco esta tabla a grosso modo para poder tener una idea de cómo o de qué manera nosotros podemos aplicar los Incoterms o cuáles son los que más nos convienen. Los que más de mi persona, los que más he utilizado, los que más he escuchado son el Xwork, el CIF
el Customs Freight y el FOB. También en el término aéreo se utiliza bastante lo que es el DDP, pero vamos a ver las diferencias entre estos, ¿verdad? Y para que nosotros podamos analizar cuál es, en nuestro caso, de ser una empresa importadora, exportadora, nos puede favorecer. Entonces, el primero, que es el Ex-Works, como pueden ver, solamente en la parte azul, que es la parte de responsabilidades del vendedor, nos dice que solo tenemos que preparar la mercancía en origen. Entonces, para estar claros, las líneas azules nos indican las responsabilidades del vendedor. Las líneas rojas nos indican la que es responsabilidad del comprador. Una vez esto, podemos diferenciar. Si es export, solo tenemos que preocuparnos por la mercancía en origen, que esté preparada para ser despachada. Luego, los costos por la carga de la mercancía en origen, ya sea personal cargando un contenedor o cargando un camión para mover este producto, perdón, contenedor no, porque no es marítimo, sino aéreo. Entonces, cargando un camión para que el camión lleve el producto hacia el aeropuerto, eso es un coste que para un contrato de export va a ser acaparado, el coste va a ser pagado por el comprador. Entonces, desde que se carga el camión, se mueve el camión hacia el aeropuerto, los trámites en aeropuertos, manipulación de la carga, etcétera, todos esos costos van a ser por parte del comprador. Luego tenemos el término free carrier, que nos dice, como podemos ver la línea, el último paso del cual el vendedor es responsable son los trámites aduanales de exportación. Entonces, básicamente nos dice que el comprador es responsable de la manipulación de la carga en el origen, o sea, la manipulación de la carga en el aeropuerto. En adelante, los costos son por parte del comprador. Podemos ver que el CPT, CIP y el DAT son muy parecidos. Una diferencia que podemos notar entre el CIP y los demás es que incluye lo que es el seguro. El seguro debe ir incluido por parte del vendedor. El DAT, por ejemplo, nos dice que es delivered at terminal, entonces que es entregado en la terminal. En la terminal, en este caso, se hace el aeropuerto. Entonces, nos dice que todos los costos, hasta incluido el costo del vuelo hasta la ciudad de destino, es por parte del vendedor. Una vez la carga llega al aeropuerto, o sea, la manipulación de la carga en destino en adelante son responsabilidades del comprador. Luego, lo que es el DAP nos dice que todos los costos hasta la terminal y después de los trámites aduanales, el transporte en destino y la entrega en destino son parte de las responsabilidades del vendedor. Entonces, cuando se trata de un contrato DAP, la única responsabilidad que tiene el comprador es la manipulación en destino, se hace esta en el aeropuerto, y los trámites aduanales y aduanales de importación, perdón, en el aeropuerto. Entonces, esa es la única responsabilidad que tiene un comprador en ese tipo de contrato. Luego tenemos el Incoterm DDP, Delivered Duty Paid, que básicamente el vendedor es quien hace todo el pago hasta que la carga llegue a donde el comprador indique. Si el comprador me indica que quiere la carga en tal almacén, en tal ciudad, el vendedor tiene que hacerse cargo de todos los costos que llevaría esta compraventa. Todos los costos logísticos de preparar la mercancía, transporte aéreo, etcétera. Todo va a ser incurrido por lo que es el vendedor. Luego tenemos el término FOB. El término FOB es muy utilizado en el comercio o en el comercio en el que yo estuve manejando. Y si pudiera decir un número, a grosso modo, podría decir que un 30-40%, hasta un 45% era FOB. Y como pueden ver, nos indica que el vendedor se hace cargo hasta la manipulación en origen. Luego el transporte, en este caso el vuelo del aeropuerto hacia destino, la manipulación en destino, los trámites de importación, transporte en el destino y la entrega en el destino son por parte del comprador. Entonces el vendedor en origen se hace cargo de todo, de cargar la mercancía, moverla hacia el aeropuerto, los trámites de exportación y la manipulación en el puerto de origen, en el aeropuerto de origen. Entonces,
De ahí en adelante es responsabilidad del comprador. Luego tenemos lo que es el CFR, Cost and Freight, que nos dice básicamente que el transporte aéreo también es cuenta del comprador, y el CIF, que es por parte del comprador igual, el seguro. Ok, eso es un breve resumen, una breve explicación de lo que podemos encontrar en los Incoterms para todo tipo de transporte. Los más utilizados, como le comento, son el FOB, Export, DDP, DAP, DAT, lo que es el transporte multimodal, en este caso el aéreo. Los últimos cuatro sí son, aparte del FOB, son más utilizados en el transporte marítimo, más sin embargo, como les he comentado, el FOB es muy utilizado en todo tipo de transporte multimodal. Ok, vamos a hacer un breve ejercicio de cómo los costos se irían separando en base a cada Incoterm. Por ejemplo, si tenemos tenemos los precios del costo de la mercancía, ¿verdad? El costo de la fabricación, lo que es el envase, embalaje, otros costes de gestiones en el origen. Nos da igual el precio de coste para la venta internacional, más el margen del comercial o beneficio, nos da un precio base para la venta internacional. Entonces, todos estos costos son por parte del comprador. Si hasta ahí termina el comprador, estamos diciendo que es un export. Ahora bien, si viene el comprador y le agrega la carga del vehículo en origen, el vehículo que va a transportar las mercancías al aeropuerto, más el despacho de exportación en origen, trámites aduanales de exportación, ya se convierte en un FCA. Si le agregamos lo que es el transporte interior hasta el local del porteador contratado por el comprador, cosas en el aeropuerto de salida, tasas de manipulación, esto ya se convierte en un FOB, porque como comprador nosotros estamos pagando todos los gastos que puedan incurrir en origen. Si a esto nosotros le agregamos lo que es el transporte internacional aéreo, o sea, el flete aéreo y sus cargos de combustible, se convierte en un CPT o en un CFR, un CPT es lo mismo que un CFR. Si a esto le agregamos lo que es la prima del seguro de transporte, se convierte en un CIP, aeropuerto de destino, o CI, que es un CIF, igual, un aeropuerto de destino, suponiendo que el coste del seguro lo asume el vendedor para cubrir sus riesgos, ¿ok? Solo estamos hablando de la prima del seguro. Luego, el DAT, que es también aeropuerto de destino, ¿no? Si le agregamos ya viene lo que sea, costes en el aeropuerto de destino, tasa de manipulación, recargos, etcétera, más el transporte desde el aeropuerto de destino hasta el local del comprador, donde el comprador indique que quiere la mercancía, se refiere a un DAP, local del comprador u otro lugar que el comprador indique. Si nosotros como vendedores tenemos que pagar incluso el despacho de importación y los pagos de impuestos en el país destino, ya estamos hablando de un contrato tipo DDP. Ahora bien, cabe destacar que tenemos que también determinar el lugar, si hay un siniestro, quién se hace cargo de ese siniestro en base al tipo de contrato, ¿no? Entonces, en esa diapositiva vamos a ver la determinación del lugar de siniestro respecto a la entrega y transmisión de los riesgos. Si el siniestro ocurre posterior a la entrega, o sea, posterior a la responsabilidad del comprador, si sigue siendo responsabilidad del vendedor, podemos ver riesgo por soportado por el comprador. Si la pérdida o daño se ha producido en un punto del transporte internacional posterior al de entrega que indica el Incoterm, el vendedor ya ha entregado la mercancía, ha cumplido su principal obligación según el contrato de compra-venta y el riesgo lo soportaba el comprador y debe asumirlo él. Entonces, un ejemplo, si es un Incoterm FOB, yo como comprador debo hacerme cargo de mi mercancía desde que está en este caso en el vuelo, ¿verdad? En el avión. Si dentro del avión ocurre un accidente o el avión tiene un accidente y hay un siniestro y se pierde la mercancía, como desde ese punto ya la mercancía es mía, yo me hago cargo de ella, si hay un siniestro corre por parte mía. Ahora bien, si eso es anterior a la entrega, vamos a verlo a continuación. Siniestro anterior a la entrega, riesgo soportado por el vendedor. Si la pérdida o daño se ha producido antes del momento de entrega que indica el Incoterm, el vendedor aún no había entregado.
no había cumplido con su obligación principal a tener el contrato de compraventa, por lo que debe ser él quien asuma el riesgo de coste, pérdida de la venta, reposición de la mercancía, etcétera. Entonces, si antes del siniestro, si nosotros, por ejemplo, si estamos en un Incoterm FOB, yo como comprador, perdón, como vendedor, tengo que entregar la mercancía hasta el aeropuerto de origen con todos los gastos pagados hasta ese momento. Si en la manipulación de la carga en el aeropuerto hay un siniestro y la mercancía no se puede enviar, es mi responsabilidad como vendedor, ya sea la pérdida de la venta, regresar el dinero o la reposición de la mercancía, etcétera, porque yo todavía no había pasado la responsabilidad al comprador. Entonces, un gusto haberles compartido esta poca información sobre los Incoterms en el transporte aéreo y espero les sirva de mucho. Buenas noches.